primero que tenemos que decir es que estamos muy agradecidos con este noble gesto que ha tenido con la sala especializada para estar aquí, además con un tema que es muy importante para la función judicial que nosotros desempeñamos, las técnicas argumentativas en la práctica judicial. Es un tema imprescindible, trascendental, pero además que de mucha actualidad y que sin lugar a dudas será muy enriquecedor para las funciones que desempeñamos. Muchas gracias, doctor Jesús Vega, por este gesto extraordinario que has tenido con la sala especializada de estar aquí hoy con nosotros. Brevemente leeré 2 párrafos de su amplia síntesis curricular. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y también licenciado en Derecho. Ha sido becario de formación del personal investigador del Ministerio de Educación y Ciencia, becario predoctoral en Alemania, doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo, y ha hecho estancias de investigación en Alemania y en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard y en Berlín. Ha sido profesor invitado en diferentes universidades latinoamericanas y españolas, y actualmente es profesor de la Universidad de Alicante, profesor titular de la materia de Filosofía del Derecho en dicha universidad. Sus líneas de investigación, como ustedes saben, es sobre epistemología del derecho y teoría de las ciencias jurídicas y sociales, teoría de las normas y de la racionalidad normativa. Es un gran seguidor de los clásicos de la filosofía del derecho como Aristóteles y Kant. Yo diría que es en esta escuela alicantina es el gran aristotélico que tenemos al doctor Jesús Vega, y también ha analizado temas sobre razón práctica y teoría de la argumentación jurídica. Sin más preámbulo, yo los dejo con el doctor Jesús Vega. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Quiero comenzar mi intervención, por supuesto, manifestando el gran honor y el placer que para mí supone dirigirme en este foro a profesionales de la aplicación del derecho, a juzgadores, y la invitación que se me hizo, que amablemente se me hizo y que acepté encantado, y que quiero agradecer, por supuesto, a la institución, ¿no?, en la persona del presidente de la sala, Clicerio Coello, y también de Carlos Hernández, pues me sugería hacer un recorrido, así como en hora y media, ¿verdad?, por las principales ideas del enfoque argumentativo, tal como pues este se desarrolla, ¿no?, se expone en el diplomado en argumentación que estamos desarrollando bajo la dirección de Manuel Atienza en el Instituto de la Judicatura Federal. He titulado la charla La práctica de juzgar, como ustedes saben, la práctica de juzgar y las dimensiones de la argumentación. Lo que quiero hacer es centrar, efectivamente, desde un principio, mi exposición en torno a las ideas más importantes de este enfoque de la argumentación, que es un enfoque, diríamos, que identifica al Grupo de Alicante y que también lo distingue de otros modos de entender la argumentación. Lo que quiero hacer, decía, es centrar desde un principio la charla, la exposición, en torno a la idea más importante, en mi opinión, de este enfoque, que es la idea de práctica, de ahí el título La práctica de juzgar. La idea entonces de que juzgar es un tipo de práctica peculiar y cuáles son, diríamos, sus rasgos propios y sus criterios de racionalidad y cómo estos criterios, diríamos, quedan analizados desde la perspectiva argumentativa. También lo que quiero hacer es, y esta es la segunda parte del título, mostrar cómo esta idea de práctica, la práctica de juzgar, queda analizada, queda, diríamos, iluminada desde esas 3 dimensiones básicas de la argumentación que solemos diferenciar, que son la dimensión formal o lógica, la dimensión material o propiamente justificativa y la dimensión pragmática o más técnica, diríamos, ¿no? Tiene que ver con las técnicas de la interpretación, ¿no? Y voy a tratar de hacer todo ello también, este es el propósito de mi charla, pues contrastando estas tesis, diríamos, alicantinas, de la escuela alicantina,
pues con otras concepciones alternativas de la jurisdicción, de la práctica de juzgar y también del derecho en su conjunto. Y este es un aspecto al que voy a prestar atención, ¿no? Diríamos, mostrar cómo esta manera de entender la argumentación es más equilibrada y más correcta, en general, que otras maneras de entender la práctica judicial, que son, sin embargo, las que dominan el panorama actualmente. Sucede que la visión del derecho como argumentación, la visión que voy a sostener aquí, pues se caracteriza frente a otras de manera distintiva por conceder efectivamente una importancia grande, fundamental, diría yo, a las concepciones del derecho que tienen los juristas y los operadores prácticos, los jueces, etcétera, como un ingrediente interno de la propia, diríamos, de la propia realidad del derecho, ¿no? Es decir, que el derecho es también las concepciones que se tienen acerca del derecho y lo que vamos a discutir son algunas de estas concepciones. Sobre todo, esto se manifiesta cuando hablamos de la práctica judicial, ¿no? La manera en la que uno entiende en general la práctica de aplicar el derecho, la práctica de justificar, es, diríamos, un test que toda concepción del derecho, diríamos, resiste, ¿no? O tiene que resistir cuando analizamos este asunto de la argumentación. De manera que, digo, el plan de mi exposición será, por un lado, hacer patente o tratar de hacerlo, en primer lugar, la importancia de entender la jurisdicción como un tipo de práctica compleja en la que se dan integradas estas tres dimensiones y, en segundo lugar, tratar de mostrar las insuficiencias de esas otras concepciones. En la medida en que éstas tienden o bien a desgajar estas tres dimensiones, desgajarlas unas de otras, mientras que la perspectiva que voy a sostener tiende a integrarlas, o bien porque se centran en una sola de estas tres y reducen o tratan de reducir a ella las demás. Es decir, vamos a ver cómo hay ciertas operaciones de reduccionismo en la argumentación. Esto sucede sobre todo a propósito de la primera de estas concepciones, la concepción o la dimensión formal o lógica. Cuando, por ejemplo, la práctica de la jurisdicción pues, se reduce a un tipo de justificación en términos de procedimientos fundamentalmente lógicos, ¿no? Fundamentalmente lógico-formales, diríamos exclusivamente, como se suele decir, subsuntivos, ¿no? La teoría del silogismo clásica, etc. Pero también se da ese reduccionismo del que hablo a propósito de la tercera de estas dimensiones, la dimensión pragmática. Y esto sucede, diríamos, cuando o siempre que se reduce la jurisdicción, la práctica de juzgar, al manejo de un conjunto de técnicas interpretativas, como decíamos antes, a las que se entiende como exentas de criterios objetivos de corrección. Es decir, como exclusivamente vinculadas a las decisiones subjetivas, ¿no? O puramente a las preferencias individuales del intérprete, del juzgador, ¿no? Veremos que estas dos maneras de ver la argumentación son, digamos, equivocadas, ¿no? Pero vamos a comenzar entonces haciendo un mapa mínimo, trazando un mapa mínimo de estas concepciones de las que estoy hablando, ¿no? Estas son básicamente 5 concepciones del derecho o de la jurisdicción, que serían el formalismo, el normativismo, el realismo jurídico, el iusnaturalismo y el que podemos llamar escepticismo crítico. Estas 5 concepciones o tipos ideales, ¿no? Modelos, pues presentan relaciones internas entre sí, muy enredadas, tanto desde el punto de vista histórico como doctrinal, que aquí no podemos detallar, pero sí vale la pena que marquemos algunos polos, ¿no? Algunos polos relevantes de conexión entre ellas, ¿no? Que son muy importantes para lo que voy a decir aquí. Para empezar, las 3 primeras de estas concepciones, es decir, el formalismo, el normativismo y el realismo jurídico, pues representan desarrollos de una única concepción nuclear o básica del derecho, que es lo que llamamos el positivismo jurídico, y que es la concepción que ha presidido, en algún sentido, la construcción de toda la teoría del derecho contemporánea, ¿no? En los últimos, digamos, 2 siglos, ¿no? Sobre todo en el último siglo. Una concepción que ha desbancado a la concepción anterior, como todo el mundo sabe, es la concepción iusnaturalista, ¿verdad?
En este sentido, estas tres concepciones siguen siendo hoy todavía las dominantes en la teoría y también, y sobre todo para lo que nos interesa, en la práctica. Es decir, las que rigen en mayor medida, ¿verdad?, con mayor intensidad, las autoconcepciones prácticas de los juristas, es decir, las concepciones que tienen los juristas de su propia práctica, ¿no? Y en particular de la función judicial, de la práctica judicial, de manera que lo que voy a decir pues es, diríamos, contra estas visiones, ¿no? Estos dos polos fundamentales a los que me acabo de referir son básicamente los siguientes: el polo formalismo-normativismo, por un lado, y el polo realismo-escepticismo, por otro. De ambos deriva, como antes decía, concepciones de la práctica de juzgar diversas entre sí, que, contempladas desde la perspectiva argumentativa, aparecen como reduccionistas y como distorsionadoras. Representan, por consiguiente, como dos extremos de los que es necesario alejarse, ¿no? Dos extremos de los que hay que huir, diríamos. De una parte, el formalismo jurídico es, como se sabe, el primer positivismo jurídico, el a veces llamado paleopositivismo del siglo XIX. Es una teoría, una concepción que se caracteriza por concebir el derecho como un dominio máximamente determinado y completo de reglas, ¿no? Un tipo de normas que llamamos reglas, por decirlo con Alchurrón, ¿verdad?, Carlos Alchurrón, un sistema maestro de reglas, eso sería el derecho. Concepción que sigue todavía muy viva, ¿verdad?, en la práctica del derecho, y que el normativismo, que es, diríamos, la fase históricamente posterior, el positivismo jurídico del siglo XX, digamos de Kelsen a Hart, por decir dos grandes nombres, pues ha continuado en gran medida, ¿no?, ha prolongado, matizando algunas cosas, ¿no? Matizando, por ejemplo, que ese sistema de reglas, que sería el derecho, pues no es, diríamos, absolutamente determinado y completo, sino solo parcialmente, ¿no? Puesto que, como dice Hart, hay una zona de apertura en el derecho siempre, ¿verdad?, una textura abierta que tiene que ver con aspectos lingüísticos, aspectos de lo que él llama la indeterminación de los propósitos, etcétera, que genera, diríamos, zonas de discrecionalidad, la famosa tesis de la discreción, para el juez, que Hart entiende en términos intersticiales, diríamos, los huecos, ¿no?, o zonas de discrecionalidad que permiten en sus zonas de penumbra las reglas y que excluyen en sus zonas de claridad. Esta discrecionalidad para el normativismo, diríamos, no compromete realmente al juez con una deliberación, diríamos, o una valoración sustantiva, ¿verdad? Porque para Hart, para el positivismo, siguen siendo, diríamos, valores o consideraciones que están fuera del derecho, ¿no?, fuera de la zona demarcada con claridad por sus reglas. Esta es la tesis de la separación, ¿no?, entre derecho y moral, característica del positivismo. Y por otra parte, el otro polo, ¿verdad?, el polo realismo-escepticismo, pues pone énfasis en la dimensión práctica, efectivamente, de la actividad de juzgar. El derecho se ve como un conjunto de actos o de decisiones, sobre todo de los jueces, ¿no?, aquella famosa definición de lo que era el derecho del juez Holmes, ¿no?, predicciones acerca de lo que los jueces harán, ¿no?, o las famosas también, no menos famosas, definiciones de Yuling y otros, ¿verdad?, en el sentido de que el derecho es no lo que los jueces, no lo que el derecho en los libros dice que deben hacer los jueces, no lo que los jueces dicen que hacen en sus sentencias, sino lo que realmente hacen, ¿no?, lo que realmente hacen en su práctica. Entonces, diríamos, este énfasis es importante, ¿verdad?, se desplaza el interés a la práctica judicial, pero al mismo tiempo se reduce correlativamente al mínimo el papel de las reglas del derecho en los libros, ¿no?, el papel y la relevancia de las reglas en la práctica de juzgar. Por tanto, su carácter justificativo. De manera que se amplía al máximo el ámbito o la zona de indeterminación del derecho, llegando incluso en algunas versiones a convertirse en radical, ¿no?, esta indeterminación o absoluta, tesis que implica un escepticismo acerca de la justificación judicial, que es aquella posición que a su vez han asumido y han heredado las teorías escépticas, ¿verdad?, las que llamamos las
las teorías críticas del derecho, que son, diríamos, muy críticas, efectivamente, ¿con qué? Pues con el carácter justificativo de las normas del derecho, ¿no? Como luego veremos. Bueno, lo que me interesa subrayar ahora es que bajo estas diferencias, que son, como vemos, grandes, estas tres concepciones pues, mantienen un mismo modelo subyacente de racionalidad del juez, de racionalidad judicial. Este modelo puede reconducirse a lo que podríamos llamar la racionalidad instrumental o racionalidad medios-fines. Es importante ver que esto es así en las tres concepciones, no solo en algunas de ellas. Así, la práctica de juzgar en el formalismo se configura en términos fundamentalmente lógicos o logicistas, en el sentido de operaciones o procedimientos subsuntivos, clasificatorios, y de ahí el reduccionismo, que resulta de la argumentación a una de las dimensiones, a la dimensión formal exclusivamente, ¿no? Un reduccionismo que oculta algo muy importante, y es el carácter realmente teleológico, instrumental, que tiene, diríamos, este modelo. ¿Por qué? Pues porque el textualismo o el literalismo, que es, diríamos, la metodología básica del formalismo, pues se basan realmente, se agota, diríamos, en reenviar a intenciones del legislador, que son las intenciones, diríamos, que se plasman, ¿no? Y se hacen transparentes en el texto. Y también las que están, diríamos, detrás del texto, ¿no? La interpretación teleológica. En el normativismo, por su parte, este modelo se amplía de nuevo parcialmente, es decir, además de esta subsunción, en la zona clara de las reglas, existe una actividad de determinación de propósitos, dice Hart, a la luz de convenciones, en la zona de discrecionalidad, ¿no? Judicial. Sigue, por lo tanto, siendo puramente instrumental y, en realidad, aunque el normativismo intenta superar el formalismo y hace una crítica seria del formalismo jurídico, es el caso de Hart, sobre todo, en realidad podemos decir que no llega a consumar o a superar, ¿no? Realmente el formalismo, en la medida en que sigue concibiendo el derecho como una estructura básicamente de reglas que tiene una sistematicidad, diríamos, fundamentalmente lógica. Insisto que este aspecto lógico, en realidad, está, diríamos, está encubriendo una dimensión pragmática, una dimensión instrumental de la racionalidad del juez. Y finalmente, en el realismo y también en las corrientes escépticas, el modelo de racionalidad judicial pues, se convierte, como ya todo el mundo sabe, ¿verdad?, imagina, sin más, en una racionalidad estratégica, en un sentido amplio, ¿no? En el sentido, diríamos, no paramétrico, ¿verdad?, donde no hay, diríamos, criterios, ¿verdad?, de justificación que provea el propio derecho, sino que las causas, ¿no?, de la decisión son siempre extrajurídicas y las normas son instrumentos para presentar una motivación, ¿no?, que justifique, pero no en un sentido fuerte, como diré ahora, sino en un sentido estratégico. Bien, entonces podemos decir, si aceptamos todo esto, que el positivismo jurídico, estas tres concepciones, a pesar de sus diferencias, pues ha procedido, diríamos, a cerrar, ¿no?, o mantener cerrada lo que podemos llamar la caja negra, ¿no?, de la práctica de juzgar. Esto lo hace en la fase formalista, en la primera fase inicial, con aquellas ideas clásicas que todo el mundo recordará de Montesquieu, ¿verdad?, acerca del poder invisible y nulo del juez, o el clásico modelo del silogismo simple del que hablaba Beccaria, ¿verdad?, el silogismo simple que tendría que hacer el juez penal, como procedimiento puramente lógico, ¿verdad?, en el que no hay nada que interpretar, ¿verdad? Pero todavía hoy, ¿verdad?, como todo el mundo sabe, pues hay concepciones de la jurisdicción que mantienen plenamente este modelo. Por ejemplo, la de Luigi Ferrajoli, ¿no?, el poder de notación, ¿no?, del juez consiste básicamente en esto, ¿no?, en hacer una subsunción, una clasificación a partir de una clase general connotada por el legislador. Bueno, y por último, en el realismo y también en las corrientes escépticas, pues lo que ha ocurrido es más bien que esta caja se ha abierto demasiado. La caja negra de la práctica del juez se ha abierto absolutamente, hasta el punto de que queda, diríamos, indiferenciable, ¿no?, que pierde sus perfiles propios
se convierte en una parte más de la práctica social o la práctica económica o la práctica política, ¿no?, que son las que realmente determinan las decisiones de los jueces, pero no el derecho. Lo anterior implica entonces que el positivismo jurídico, que es la concepción, como digo, dominante en la práctica, aunque cada vez lo es menos en la teoría, pues nunca ha adoptado una concepción justificativa fuerte de la práctica de juzgar, ¿no? Pero esta es justamente la manera en la que la perspectiva argumentativa del derecho que nosotros sostenemos entiende la jurisdicción. Es decir, como una práctica esencialmente justificativa, como la práctica de dar razones y de justificar decisiones por excelencia dentro del derecho. Pues en el derecho hay muchas decisiones, pero la única práctica que consiste en justificar las decisiones en un sentido fuerte es la práctica judicial, ¿no? Entonces, la práctica del derecho, la práctica de la aplicación del derecho sería algo así como la última ratio sobre lo que el derecho establece como correcto respecto de una situación dada, una situación particular, y sería representativo de lo que podemos llamar también el punto de vista interno jurídico por antonomasia, ¿verdad? El punto de vista interno comprometido con el derecho, que envuelve a todos los demás. Envuelve al legislador, el punto de vista del legislador, envuelve el punto de vista de los abogados, por supuesto de los funcionarios, ¿no?, y también de los profesores o de los estudiosos o de los teóricos del derecho, ¿no? Y sería aquella práctica específica que hace entrar en contacto de manera decisiva pues el conjunto, diríamos, de la práctica del derecho en su conjunto, la práctica jurídica en su conjunto, en términos de unidad de respuesta correcta. Y la hace entrar en contacto con las prácticas sociales, ¿no?, es decir, con la realidad del derecho. Y entonces, en algún sentido, la práctica judicial, la práctica de juzgar, pone en contacto el contorno del derecho y el entorno del derecho, ¿no? Esta sería un poco la idea. Ahora, se trata de una práctica, para el punto de vista argumentativo, muy compleja, un tipo de racionalidad práctica, insisto, de extraordinaria complejidad, de segundo orden, y que tiene perfiles institucionales propios y específicos, que no queda agotada, por lo tanto, en las pretensiones de una razón práctica, diríamos, moral, ¿no?, en un sentido absoluto o fuerte. Sería, diríamos, la razón práctica kantiana, ¿no?, la versión más fuerte, más robusta de la idea de razón práctica, que implica un ideal universalista, sino que también se rige por una multiplicidad de otros factores heterogéneos que tienen que ver con elementos técnicos, con la aplicabilidad de las normas, en términos de validez, de qué norma es aplicable, también elementos epistémicos, sobre todo si pensamos en la racionalidad de la prueba, ¿no?, en el argumento probatorio, en elementos institucionales, como luego diremos, etc. Por lo tanto, digamos, no es una práctica exclusivamente moral, sino que tiene más ingredientes, aunque eso sí, la práctica de juzgar es justificativa porque consiste en combinar o articular todos estos elementos de una manera, diríamos, justificativa, ¿no? Esto es importante. Y esto es lo que efectivamente trata de iluminar esta complejidad, la perspectiva argumentativa. Por eso, esta concepción pone el énfasis en lo que llamamos la dimensión material de la argumentación. La dimensión material es la que pasa a ostentar, diríamos, primacía en esta visión del derecho y de la función judicial, pues es precisamente esta la que adoptaría el juez cuando juzga, ¿no?, y la que preside el ideal de motivación que gobierna la práctica de juzgar, el ideal de motivación y todas las cosas que implica. Y es así también como esta concepción pues, se revela superadora de las unilateralidades o de las insuficiencias de otras concepciones, las que hemos visto antes, y su, diríamos, encapsulamiento solo en la dimensión formal o solo en la dimensión pragmática. La visión argumentativa, entonces, incorpora una idea de razón práctica fuerte, comprometida, que apela a las razones, ¿no?, la idea de las razones, como fundamentos de la decisión judicial, en tanto justificada. Y justificada en términos de valores o de fines últimos. Y, por tanto, como razones que, en última instancia, tienen un carácter moral o, al menos, están dotadas de una pretensión de corrección objetiva, no meramente subjetiva. No es lo que el juez cree que, sino lo que el juez cree que es objetivamente correcto, ¿no? Y por eso, diríamos, decide de tal o cual manera.
En cambio, recordemos, para el formalismo la justificación queda constreñida, ¿no?, en el razonamiento judicial y así, digamos, hipersimplificada a valores únicamente formales, no valores, diríamos, sustantivos, sino únicamente formales, valores lógicos, por un lado, la corrección deductiva de la conclusión del silogismo, ¿verdad?, y valores autoritativos, también formales, por otro, en la remisión, diríamos, paramétrica o teleológica al legislador, digamos, a la legalidad, ¿no?, asegurada como mediante la preferencia por una interpretación textual o literalista. En el normativismo se amplía esta justificación en términos de valores, efectivamente, y propósitos. Eso es, diríamos, el mérito de Hart, ¿no?, en el concepto del derecho. Pero estos valores y estos propósitos, que son los que entran en funcionamiento en el método en las zonas de discrecionalidad, pues se entienden de manera instrumental como hechos, ¿no?, como hechos sociales, como hechos convencionales, no como valores, diríamos, últimos. Hechos que serían identificados o presupuestos por una regla o práctica social de reconocimiento en la teoría de Hart. Y de nuevo, pues aparece aquí la tesis de la separación derecho y moral, ¿no? Y por último, por supuesto, en el realismo jurídico, en sus versiones más conocidas, pues la justificación queda en realidad disuelta, ¿no?, queda, diríamos, diluida en una mera racionalización. No hay un razonamiento, sino una racionalización, en el sentido de que es una práctica decisoria que viene por otros lados, ¿verdad?, por lados sociales, económicos, políticos, incluso psicológicos, relaciones de poder en general, la que, diríamos, explica las decisiones, pero cuando éstas se motivan en los textos, pues en realidad se justifican en el sentido de se racionalizan, ¿no? El juez tiene que motivar por imperativo profesional ante la comunidad jurídica y entonces se trata de presentar una racionalización de esa decisión que, sin embargo, viene determinada, como digo, por otras vías. O dicho muy simplemente, primero se decide y luego se justifica, ¿no?, lo que se suele explicar en estos términos. Pues bien, es en este justo punto, en este preciso punto, la exclusión de los valores en un sentido fuerte, en un sentido material, de la justificación del juez, lo que impide que estas concepciones, todas ellas, pues, puedan dar cuenta adecuadamente del carácter genuinamente práctico y de la autonomía que tiene la racionalidad judicial y la práctica de juzgar. Bien sea porque la confinan al contexto de justificación en un sentido, diríamos, lógico, en el caso del polo normativismo-formalismo, bien sea porque la anegan, en el otro extremo, en el contexto de descubrimiento que llamamos, ¿no?, y en donde las reglas, pues, son, como decíamos antes, pues, instrumentos moldeables, moldes vacíos, que no ofrecen ninguna resistencia y que, diríamos, pueden ser infinitamente manipulables, ¿no? En cambio, la visión argumentativa que sostenemos, la visión material, pues afirma la tesis de que los ideales metódicos de independencia e imparcialidad que rigen la motivación y que justifican la propia razón de ser de la jurisdicción, de la práctica judicial, pues conducen a hacer converger estos dos contextos, en lugar de, diríamos, considerarlos separadamente y de manera excluyente uno del otro, ¿verdad? Es decir, el contexto de descubrimiento y de justificación tiene que converger en la práctica judicial, de manera que lo que decide y lo que debe decidir el juez, pues, de algún modo se superpongan, este es el ideal, ¿no?, y que en la motivación también se incorporen, en la actividad de motivar, se incorporen y se refundan, pues, tanto los elementos formales como también los elementos pragmáticos, en lugar de, diríamos, separarse, ¿no? Esto implica, por ejemplo, la aceptación por parte del juez de que no puede haber razones que expliquen su decisión que no estén justificadas. Y, además, que lo estén también formalmente. Como luego diré, diríamos, no se trata de desconocer la dimensión formal del razonamiento, sino todo lo contrario. Sobre la base de los materiales jurídicos. De lo contrario, si esto no sucede, si esta convergencia entre razones explicativas y razones justificativas no se da, entonces no hay, diríamos, no hay motivación. Hay apariencia de motivación, hay falsa motivación o hay motivación hipócrita, podríamos decir. También estriban aquí las causas de fondo por las que las concepciones establecidas fracasan en su reconstrucción del derecho del Estado constitucional, que es aquel, diríamos, que no
¿verdad? Aquel modelo de derecho y de Estado que se caracteriza precisamente por la incorporación explícita al método de los valores, bajo la forma de principios y derechos constitucionales que, como se sabe, pues pasan a integrar el núcleo de la normatividad jurídica y ya resultan irreductibles a reglas, a hechos o convenciones sociales, puesto que los derechos no son meras convenciones sociales, ¿verdad?, sino que son recogidos por la Constitución por su valor, no porque existan de hecho como criterios aceptados históricamente por una cierta sociedad, ¿no?, sino que más bien es su reconocimiento lo que convierte a la autoridad en legítima, a la autoridad constituyente, ¿verdad?, constitucional. Y tampoco son meras ideologías políticas, son meras estrategias, digamos, de poder, ¿no? Entonces, la constitucionalización de los derechos es justamente el contexto fundamental que explica el auge de la argumentación, diríamos, en las últimas décadas. ¿Por qué? Pues porque nuestros sistemas, diríamos, demandan una mayor intensidad y calidad argumentativa de las decisiones y justificaciones a todos los niveles del sistema jurídico. Esta mayor intensidad y calidad de las decisiones y de la fundamentación de las decisiones pues incumbe sobre todo pues, a los jueces, naturalmente, ¿no? Y este también es el contexto en el que la visión argumentativa del derecho confluye con las concepciones pospositivistas en filosofía del derecho, ¿no?, que son, diríamos, aquellas que tratan de afianzarse en las últimas décadas, son corrientes heterogéneas, en buena medida independientes entre sí, ¿verdad? Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, los planteamientos de Dworkin, sobre todo, de Alexi o de Nino, de Carlos Nino, pues han puesto de manifiesto las insuficiencias teóricas y también las limitaciones prácticas que tiene una comprensión del derecho centrada exclusivamente en las reglas, ¿no?, como demarcación, ¿no?, última de lo jurídico, ¿no?, como mecanismos, diríamos, que cierran el derecho o lo aíslan o lo insularizan, como diría Carlos Nino, y lo hacen funcionando a modo de barreras de contención o mecanismos de segregación de los valores. Esta es una idea importante. Esta sería la tesis más fuerte y más característica del positivismo jurídico, ¿no? Atienza, en su último libro, pues habla de la ideología de la separación, para referirse a este punto. Entonces, estas teorías lo que han hecho justamente en sentido contrario es mostrar que los valores son elementos internos al derecho, forman parte del derecho y de su normatividad, y que lo hacen de un modo necesario, porque le ponen en contacto con el entorno moral y el entorno político del derecho. Las reglas ya no pueden ser entonces, para el juez del Estado constitucional, pues meramente dispositivos formales, o dispositivos básicamente lógico-lingüísticos, proposicionales, orientados a, diríamos, ocluir la deliberación o la introducción de juicios de valor por parte de los jueces y de los aplicadores. Esto es, reglas excluyentes que excluyen otras razones, ¿verdad?, de manera, diríamos, automática, ¿no?, o mecánica. Reglas cerradas, absolutamente, reglas que protegen ciertas razones y, diríamos, minusvaloran otras. Reglas atrincheradas, también se suele usar esta expresión, shower, etcétera, o reglas opacas, ¿no?, a las valoraciones. Así es como han sido teorizadas las reglas en el positivismo jurídico. Por el contrario, para una concepción no positivista, las reglas son dispositivos justificativos genuinos de la razón práctica, en su sentido material más fuerte. Esto es, son instrumentos para la realización de valores y para el cumplimiento y materialización de derechos de naturaleza moral, los derechos fundamentales, ¿no?, y que por ello comprometen al juez con la objetividad de las razones que él aduce, que él debe aducir en sus decisiones, y con un, diríamos, objetivismo moral mínimo. Este es el aspecto fundamental. Y, como es evidente, esta idea supone rechazar cualquier deriva escéptica, ¿no?, supone rechazar por principio cualquier visión puramente pragmática de la práctica judicial, ¿no?, que no esté comprometida con estos valores. Entonces, si los valores se desplazan al centro del derecho en un Estado constitucional,
como lo hacen los propios derechos, ¿no?, como principios, entonces los juicios de valor pasan al centro del método y de la práctica de juzgar. Este es el asunto. La cuestión es que tienen que venir fundados, estos juicios de valor, mediante razones entendidas como razones objetivamente correctas. La justificación judicial, en otras palabras, ya no es un asunto librado a medios puramente lógicos, ¿verdad?, ni es tampoco un asunto de mera discrecionalidad judicial, excepcional o periférica o intersticial, como decía Hart, ni por supuesto puede consistir en una motivación aparente, ¿no?, diríamos una motivación puramente, una comparsa, ¿no?, el juez sería una comparsa realmente, no un individuo que decide justificadamente, ¿no? Entonces, la práctica judicial, como por ejemplo señala Dworkin, hay que verla, ¿no?, como una interpretación constructiva a la luz de evaluaciones que tiene que hacer el juez, que no pueden reducirse meramente a detectar o supervisar la corrección formal o consistencia lógica de la justificación interna, sino que integra esta en una justificación externa o material, envolvente, que debe ser capaz de asegurar la correcta aplicabilidad y la correcta relevancia de las reglas, en el caso, a la luz de razones sustantivas o razones objetivas, que envuelven, diríamos, todo el marco de derechos constitucionales. Las decisiones prácticas de los jueces, como dice, por ejemplo, por su parte Carlos Nino, solo están propiamente justificadas cuando su validez sujeta cualesquiera razones formales o autoritativas, a su vez a criterios de validez sustantiva, que son, diríamos, los que vuelven legítimas a las autoridades. En el Estado constitucional la idea de autoridad, digamos, queda en buena medida devaluada, no eliminada, pero sí contextualizada, ¿no? La autoridad tiene que estar justificada a su vez, ¿no? Estos criterios sustantivos de los que hablo, pues, se ven materializados en un conglomerado de juicios que podemos llamar primarios y secundarios, siguiendo a Dworkin y Nino, que acabamos de citar, juicios de aplicabilidad, de calificación, de relevancia, de proporcionalidad, de licitud o ilicitud, de ponderación, por supuesto, de adecuación a fines, etc. Todos estos juicios entran en juego ahora en la articulación mutua de reglas y principios que pasa a gobernar todos los recursos del método jurídico, en su manejo, en su reconstrucción del material jurídico positivo, y que determinan que la aplicación del derecho no sea solamente una cuestión de subsunción clasificatoria de reglas, pues como el propio Hart señaló en su momento, magistralmente, la lógica no nos dice nada sobre cómo clasificar particulares, ¿verdad?, sino que debe involucrar una deliberación más profunda donde la identificación y la interpretación de las propias reglas y de sus usos clasificatorios depende estrictamente de consideraciones valorativas de fondo, ¿no?, materiales. Dicho de otra manera, por usar las palabras de otro profesor alicantino, Josep Aguiló, la zona determinada del derecho, entre comillas, lo de determinada, ya no se superpone necesariamente con la distinción entre casos regulados y casos no regulados, como ocurría en el positivismo, sino con la distinción entre casos fáciles y casos difíciles. Es la distinción que Dworkin introduce, como saben, y donde los límites de la justificación los marcan no las reglas, sino los valores que están detrás de las reglas, que las justifican y desde los cuales las interpretamos. De manera que un caso es fácil, no porque sea aplicable una regla sin más, de manera, digamos, prima facie automáticamente, ¿no?, subsuntiva, sino porque la solución que está contemplada en la regla, en su aplicación literal, está justificada porque no existen consideraciones de valor o de principio que la contradigan, es decir, porque no presenta desajustes valorativos. O dicho de otra forma, porque efectivamente promueve los valores que justifican esa regla, ¿no?, los valores que el legislador quiso implementar, ¿verdad?, materializar o propagar en la práctica social a través de esa regla. Y, por el contrario, un caso es difícil cuando requiere una solución diferente, es decir, una interpretación correctora de la interpretación literal en términos de razones sustantivas, razones subyacentes a esa regla, los propósitos del legislador,
o al conjunto de las reglas, digamos, al nivel de todos los valores o principios constitucionales. Una deliberación, ¿no?, correctora o correctiva que supone modificar, ¿verdad?, algo que estaba vedado en el formalismo, ¿no?, que el juez modifique el derecho, que reconstruya el sistema jurídico, que introduzca excepciones justificadas a las reglas, incluso que cree nuevas reglas de origen jurisprudencial. Bueno, de esta manera, entonces, la perspectiva argumentativa se caracteriza por proyectar la dimensión material, como estamos viendo, de la argumentación sobre tanto la concepción formal o la dimensión formal de la argumentación como sobre la dimensión pragmática. Vamos a ver algunas implicaciones de esta doble proyección. Comenzando por la dimensión formal, la primacía del punto de vista material no supone, esto es muy importante dejarlo claro, no supone minusvalorar el papel de la lógica formal en la motivación. Esto sería un grave error. Un grave error que algunos teóricos de la argumentación cometieron en su momento, ¿verdad? Sobre todo los precursores, ¿no?, los primeros, diríamos, antiformalistas, también, digamos, tiraban el bebé con el agua sucia, ¿no? Criticaban el uso excesivo de la lógica y, al mismo tiempo, descartaban la lógica como parte de la motivación, lo cual es imposible, ¿no?, es absurdo. Lo que se trata más bien es de poner en su justo lugar el mecanismo de la lógica como un ingrediente necesario de la motivación, pero no suficiente. Necesario quiere decir que si hay inconsistencias o contradicciones o vulneración de reglas lógicas en la motivación, pues no se está motivando nada, ¿verdad?, no se está justificando correctamente. Pero, insisto, no es suficiente con la coherencia o la consistencia lógica. La lógica, diríamos, provee al juez de instrumentos imprescindibles para, diríamos, hay que saber para lo que sirve y para lo que no sirve la lógica, ¿no? Sirve para formalizar las motivaciones, tanto la que uno va a redactar como la que trata de evaluar, como productos argumentativos acabados que consisten en enunciados, ¿no?, enunciados que se pueden tomar, digamos, sin interpretar, por eso hablamos de lógica formal, y que se pueden analizar, diríamos, en sus relaciones de transformación, ¿no?, o de inferencia en términos de los teoremas de la lógica formal, ¿no? Los esquemas de argumentación, por ejemplo, el modus ponens, ¿no? El modus ponens, que es la inferencia en la que debe concluir todo razonamiento judicial, toda motivación, porque si no sería inconsistente, pues es un esquema de este tipo, ¿no?, un esquema argumentativo formal que todo el mundo entiende que dice, dadas ciertas circunstancias, debe producirse este resultado. Se dan estas circunstancias, por lo tanto, debe producirse este resultado, ¿no? Pero, naturalmente, no es solo la forma o la justificación interna la que convierte en racional o justificada a una decisión, sino, sobre todo, la invención, la selección y la justificación material o externa de las premisas, en términos de corrección o de verdad, si hablamos de la prueba, puesto que estas son las únicas operaciones argumentativas que permiten garantizar que el modus ponens pues conduzca o se transfiera en conclusiones correctas, ¿no?, conclusiones correctas. No es el propio mecanismo silogístico, el silogismo particular, que sería el modus ponens, el que asegura la corrección material, no la puede asegurar, sino la teoría o la construcción que hacemos de las premisas, que es el aspecto que quedaba oculto en el formalismo clásico. Y es entonces cuando esos juicios materiales a los que antes me refería, de carácter valorativo, juicios de aplicabilidad, de relevancia, de interpretación, pues conducen a fundar las premisas del razonamiento, haciendo entrar en juego las diferentes técnicas interpretativas disponibles, ya sea para fortalecer o asegurar o secundar una interpretación literal, una solución, diríamos, subsuntiva, ¿verdad?, del caso, ya sea para corregir la interpretación literal, dando lugar a interpretaciones que, a su vez, la amplían o la restringen de diferentes maneras. Así, los argumentos clásicos, que son en la tradición retórica son tópicos, ¿no?, el argumento a contrario, analógico, el argumento a fortiori, el argumento ad absurdum, etcétera, pues operan como mecanismos
argumentativos para aumentar la coherencia del derecho o para disminuir su incoherencia. Y son todos ellos argumentos de principio, es muy importante darse cuenta de ello, que comportan siempre ponderaciones o evaluaciones que hacen entrar en juego el peso, la dimensión de peso de los principios en relación con las reglas, a la luz, por lo tanto, de razones objetivas o de valores. Ya en un sistema, diríamos, de pura legalidad, existen estos mecanismos, ¿no? Lo que llamamos los ilícitos atípicos, el fraude de ley, el abuso del derecho o la desviación de poder, pues ya suponen, diríamos, una corrección, ¿verdad?, de la lectura puramente literal de las reglas. Pero con mucha mayor fuerza esto sucede en la interpretación constitucional, en un Estado constitucional. Si hablamos, por otro lado, de reglas no de acción, sino reglas de fin, que también son un ingrediente muy importante en los sistemas jurídicos constitucionalizados, reglas que establecen estados de cosas valiosos que se trata de conseguir, pues también nos damos cuenta de que aquí ya el modus ponens no es una manera de argumentar válida, sino que no encaja en un razonamiento finalista. Aquí se trata de argumentar y de justificar en términos de adecuación finalista a ciertos objetivos. Entonces el juez debe, diríamos, valorar, ponderar, justificar en qué medida ha conseguido esos fines, ¿verdad?, y si las medidas que él adoptó eran las mejores posibles. Esto ya, de nuevo, no es puramente discrecional, sino que, por el contrario, implica una mayor responsabilidad argumentativa para los jueces, una intensificación de su deliberación. Por supuesto, el tipo de justificación que va involucrada en los juicios de constitucionalidad, que los tribunales deben llevar a cabo en términos de derechos, pues comportan ponderaciones de principios siempre que, diríamos, no pueden entenderse más que como ponderaciones basadas en juicios materiales de valor relativos a la idoneidad, la necesidad o la proporcionalidad entre derechos, en el sentido de Alexi, ¿verdad? Y esto independientemente de cuál sea el diseño institucional del que hablemos, ¿no?, sea, digamos, difuso, concentrado, etc. Es muy difícil, o una distorsión, una deformación de esta manera de razonar con los derechos, presentarlo en términos de subsunción, ¿verdad? Porque las delimitaciones de los contenidos esenciales de un derecho pues requieren operaciones de ponderación también, ¿no? O sea, la ponderación, digamos, no se puede segregar del método. Otra cosa es cómo se explica esto, ¿no? Alexi, como saben, pues propone una fórmula, ¿no?, una fórmula algebraica para racionalizar estas operaciones de ponderación, que no podemos explicar aquí porque es realmente compleja, pero digamos, no quiero dejar de pasar la ocasión de comentar que este sería una interpretación formalista de la ponderación, ¿verdad?, más bien que una interpretación material. Y, por lo tanto, como vemos, el formalismo jurídico acecha por todas partes y en todos los escenarios, ¿no? La idea importante es que la perspectiva material de la argumentación muestra cómo estos juicios, diríamos, materiales sustantivos de valor de los que estoy hablando, pues suponen, ¿no?, exhiben una continuidad entre la práctica de juzgar y la práctica de legislar, en un sentido amplio. No solo el legislador, sino el constituyente, etcétera, ¿no? Esta continuidad, diríamos, nos enfrenta a una arquitectura más compleja de las razones que debe manejar un juez en el Estado constitucional, en la medida que va mucho más allá de la clásica antinomia, ¿verdad?, entre razones formales o autoritativas y razones de corrección, ¿no?, o entre seguridad jurídica y justicia, o certeza y adecuación, otros autores, etc., ¿no? Digamos, esta antítesis que podemos ilustrar con estos dos apotegmas clásicos de dura lex sed lex, ¿verdad?, es decir, la interpretación literal debe imponerse, aunque tenga consecuencias severas, que sería esta idea de las razones formales, ¿no?, si el legislador lo dice, debe hacerse así. Y, por el otro lado, la famosa máxima sumum ius summa injuria, es decir, si aplicamos el derecho, lo llevamos al extremo de su literalidad, el derecho sumo, entonces cometemos la suma injusticia también, ¿no? Digamos, pervertimos
el funcionamiento del derecho desde el punto de vista de sus contenidos de corrección. Bueno, hay una tercera clase de razones que, diríamos, desborda esta antítesis o esta antinomia y que solamente, diríamos, se ven bien desde una perspectiva argumentativa. Son las razones que llamamos institucionales. Las razones institucionales son aquellas que hacen entrar en juego precisamente esta continuidad de la práctica de juzgar con respecto a las restantes prácticas del derecho y también la práctica de producir las normas, ¿no? La práctica de legislar. Y lo hacen pues porque nos presentan al derecho como una empresa colectiva, como decía Carlos Nino, basada en la división de autoridades y por lo tanto de poderes, de competencias, y en la organización del derecho como un sistema de decisiones continuado en el tiempo, cooperativo y que funciona a largo plazo, ¿verdad? Es decir, no hay que tener solo en cuenta el caso concreto, el caso instantáneo, sino cómo han sido resueltos este tipo de casos en el pasado y qué consecuencias tiene para el futuro mi decisión en este caso, ¿no? Teniendo en cuenta que formo parte de una institución, que no soy el juez Hércules, como diría Dworkin, ¿verdad? Que mi propósito en esta vida no es ser el juez justiciero y de hacer justicia a toda costa, ¿eh? Y que hágase la justicia, perezca el derecho, ¿verdad? Este es el asunto. Entonces, bueno, aprovecho para comentar que muchas de las discusiones también en relación con las otras antítesis no menos famosas, como la antítesis constitucionalismo-democracia, ¿verdad? O la objeción contramayoritaria, legislador, tribunal constitucional, ¿no? Poderes contra poderes, también, diríamos, quedan en buena medida rebajadas de tono si se introducen estas razones institucionales. Pero bueno, esto no lo puedo desarrollar aquí ahora mismo, ¿no? Entonces, la cuestión es que estas razones de tipo institucional pueden prevalecer tanto sobre las razones formales como sobre las razones de contenido, ¿no? Incluso las razones de corrección, las razones materiales. ¿Cuándo? Pues siempre que se trate de preservar las instituciones jurídicas y el cumplimiento general continuado de sus funciones materiales. Pensemos en por qué justificamos instituciones que a primera vista pueden ser difíciles de justificar prima facie, ¿no? Desde un punto de vista moral, como la presunción de inocencia o la prisión provisional, ¿verdad? O los plazos, las reglas que tienen que ver con los plazos temporales, etc. Bueno, su justificación viene por este lado, justamente, ¿no? Por, diríamos, lo que garantizan a largo plazo, ¿verdad? En términos materiales. Bien. De esta manera, entonces, la concepción argumentativa frente a las posiciones, diríamos, justnaturalistas o ciertas posiciones principialistas, o neoconstitucionalistas, pues no pierde de vista la autonomía que tiene la dimensión institucional del derecho y, por lo tanto, la integración de la práctica del juez, de la práctica judicial, dentro de un escenario formado por otras prácticas que condicionan y que limitan constantemente su alcance justificatorio, ¿no? Que entonces no sería idéntico a la justificación moral, por lo tanto, ¿no? Aunque tampoco está desligada de él, ¿no? Este es el segundo punto. Por otro lado, frente a las posiciones formalistas, normativistas y realistas que hemos visto, tampoco podemos concebir las razones institucionales como puramente internas o intrasistemáticas al derecho, sino también como intrínsecamente involucradas con la consecución, con el logro de razones materiales, de valores o fines o estados de cosas valiosos que están fuera del derecho y que son los únicos, diríamos, a los que apunta toda decisión judicial, que siempre es, diríamos, transitiva, ¿no? Va dirigida a la sociedad y que justifican en última instancia cualquier decisión judicial, ¿no? Lo importante es que este logro solo se hace visible a largo plazo, de manera diferida, ¿no? Este es un poco el asunto esencial, darse cuenta aquí de que, como decía Nino o Dworkin, pues el carácter colectivo del derecho implica que uno tiene que, insisto, integrar sus decisiones en una red más amplia, ¿no? Nino hablaba de la construcción de catedrales, ¿no? El derecho es como la construcción de catedrales, entonces uno no puede cambiar el estilo por su cuenta, ¿no? Sino que el estilo es colectivo, ¿no? Es generacional, por así decir, y, diríamos, los jueces no pueden hacer la revolución, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Porque eso significaría demoler el edificio y volver a empezar de cero, y eso no es viable.
Dworkin hablaba de una novela en cadena, ¿no? En la que cada uno de los participantes tiene que engranar en el argumento, en la trama que han urdido pues, los anteriores autores, ¿no? Entonces, diríamos, es a través de este carácter diferido, ¿no?, a largo plazo de las decisiones judiciales, donde diríamos, la práctica de juzgar se muestra como una práctica especial, ¿no?, específica, a diferencia de otras formas de juicio morales, ¿no? Es, diríamos, como dice también Carlos Nino, un segundo mejor, ¿no? No se trata de decidir qué es lo mejor en absoluto, sino qué es lo mejor dadas las circunstancias presentes, ¿no? Dada la constitución que tenemos, dada la práctica que tenemos, la jurisprudencia establecida y las consecuencias que puede tener mi decisión para el futuro. Bueno, en segundo lugar, y ya para terminar, la dimensión pragmática de la argumentación, ¿no? Hemos, digamos, criticado la dimensión formal. La dimensión pragmática pues es también realzada como una dimensión esencial para cualquier visión argumentativa que otorgue prioridad al elemento material, a la dimensión material. La idea es que argumentar, motivar, es ella misma una práctica. Es ella misma, es decir, saber argumentar bien no solamente implica, diríamos, estar en lo correcto o haber deliberado o encontrado las razones correctas. No basta con tener razón materialmente, sino que además tienes que hacer que esa razón prevalezca en un escenario que te sobrepasa y en el cual estás integrado, ¿no? Es necesario que te den la razón los demás, ¿no? Es necesario que hagas valer esa razón, que la razón sea conseguida, que sea aceptada prácticamente por los demás, como algo distinto de un mero discurso, diríamos, monológico, ¿no?, o reflexivo, digamos, el juez y el proyecto, ¿no?, la sentencia, sino un discurso público, porque la sentencia, el producto de la argumentación, pues tiene un destinatario, tiene un escenario dialéctico y retórico en el cual va a ser discutida y tiene unos efectos, diríamos, que van más allá, ¿no?, de lo que uno considere correcto. Bueno, entonces esta dimensión pragmática, que es muy importante, saca a la luz, digamos, los sujetos de la argumentación, los personajes, los protagonistas, los escenarios institucionales en los que sucede, en los que acontece la argumentación, que tienen, diríamos, componentes dialécticos y componentes retóricos. Una tesis muy importante, que no puedo justificar aquí, es que la argumentación en el derecho es distinta de otros contextos, por esto, justamente, ¿no?, porque en ella no se puede diferenciar lo dialéctico de lo retórico. Hablamos de dialéctica cuando hablamos de un escenario, diríamos, donde hay dos posiciones de debate, hay un proponente y un oponente, ¿verdad?, o un protagonista y un antagonista, y hay, diríamos, una discusión, ¿no?, de algún tipo. No hay que, ¿verdad?, pensar mucho para darse cuenta de que el proceso judicial es un escenario dialéctico en este sentido, ¿no? Es más, la dialéctica surge históricamente a partir de las instituciones jurídicas judiciales, ¿no? Pero también tiene una dimensión retórica. La retórica tiene que ver con la construcción, la producción de un discurso ante un auditorio, ¿no?, ante un auditorio que tiene que ser persuadido respecto de las razones que el orador propone, ¿no? Entonces, las dos cosas se dan en el debate judicial, pues se discute contra la contraparte, pero también, digamos, se discute sabiendo que quien está escuchando es el tercero imparcial, que es el juez, que es al que hay que convencer en última instancia, ¿no? Lo mismo si hablamos del jurado, si hablamos de la argumentación en materia de prueba, incluso si hablamos de la argumentación legislativa, etc. También salen aquí a colación, a la luz, las reglas de la argumentación y los procedimientos. Como veremos después, esto es muy importante. Las intenciones y los efectos de la argumentación, es decir, ese consenso o esa persuasión o disuasión que se pretende con el discurso en relación con los destinatarios. Y todos estos elementos, diríamos, son elementos claves para una buena argumentación, con independencia de que se tenga razón o no. Naturalmente, se debe tener razón, como vamos a decir, ¿no? Pero si se tiene razón y no se hace valer adecuadamente, teniendo en cuenta todas estas variables, no se argumenta bien y no se motiva bien.
Y esto pues también explica, es una perspectiva interesante para analizar muchas instituciones jurídicas, no solo el debate procesal, el contradictorio, sino pues prácticas o instituciones como los recursos, el propio sistema de recursos, ¿verdad?, y de revisión de las decisiones judiciales, o la práctica de la disidencia de voto, etc. Bueno, esta es la perspectiva, diríamos, clásica de la dialéctica y de la retórica de origen aristotélico, como todo el mundo sabe, que estuvo pues, muy ligada a la tradición jurídica y a la educación de los juristas durante siglos. Las obras de Aristóteles tuvieron mucha más influencia después de él que en su época, como se sabe, y que, diríamos, estuvo vigente durante toda la Edad Media, por ejemplo, hasta los albores de la Edad Moderna, en donde fue desbancada por el ideal axiomático, ¿no?, el ideal logicista de sistema jurídico que dio lugar pues, a la codificación y al positivismo jurídico. Aristóteles entendía la retórica como una técnica, justamente, ¿no?, la técnica de articular, una técnica que era, diríamos, correlativa de la dialéctica, ¿no?, antístrofo de la dialéctica, cuyo propósito era articular los mejores medios de convicción o de prueba ante un auditorio, cuestión que él pues, explicaba. No tengo mucho tiempo de explicar todo esto con detalle, ¿no?, pero como se sabe, él argumentaba que el discurso es el producto de un logos, es decir, el orador cuando hace un discurso no meramente suelta, ¿verdad?, lo que le sale por la cabeza, sino que él razona. Está razonando, está construyendo un silogismo retórico que se apoya en el ethos y el pathos del auditorio, ¿verdad?, que son los que ponen las premisas implícitas, digamos, ¿no?, y que el orador pues, construye o manipula, entre comillas, ¿verdad?, o articula técnicamente, el buen orador. Bueno, como se sabe, Aristóteles distinguía tres géneros de la retórica, ¿verdad? El género deliberativo, que básicamente en él incluimos toda la legislación, porque se trata de deliberar sobre qué acción política adoptar para el futuro. Es decir, una propuesta de ley, por ejemplo, caería íntegramente, o de constitución, en este género. Y el género judicial, el segundo género, es el género que tiene que ver no con el futuro, sino con el pasado, es decir, con lo que se hizo y la valoración sobre lo que se hizo, es decir, con la acusación y la defensa, ¿no? El discurso forense, por lo tanto, ocupa el segundo género de la retórica. Y luego el tercer género es el género que tiene que ver con el presente, el discurso epidíctico, que trata más bien de, diríamos, el elogio y la censura, ¿no?, la construcción de modelos, ¿no?, de individuo, de acción, etc. Bueno, las tres cosas se dan, desde luego, en el derecho, eso es indiscutible, en las argumentaciones, en las motivaciones. Y lo que me importa destacar ahora, aparte de que, efectivamente, argumentar es un logos, es decir, es una cosa que hay que entrenar, es una técnica en la que hay que estar versado y que hay que practicar, ¿no?, pues efectivamente Aristóteles no entiende la retórica como una mera técnica, ¿no?, como una mera técnica, diríamos, que se puede utilizar para cualesquiera fines materiales, sino que él afirmaba que lo verdadero y lo bueno tienen más fuerza, dice en la retórica, que sus contrarios para la persuasión, ¿no? O sea que, digamos, las buenas razones son más propicias para el buen orador. En la ética, Nicómaco pues, decía aquello de que lo irracional se deja persuadir en cierto modo, Aristóteles siempre era prudente, ¿verdad?, en cierto modo por la razón, ¿no? Esa es mi idea también. Diríamos que nos demuestra que reaparece el elemento material necesariamente, ¿no? Por lo tanto, diríamos, no cabe un escepticismo tampoco en esta dimensión pragmática, ¿no? No cabe un escepticismo moral o un neutralismo o algo por el estilo. O sea, dicho rápidamente, que tenemos que diferenciar entre Donald Trump y Obama, por ejemplo, ¿verdad?, en materia retórica. Bueno, esta perspectiva pragmática, material, pues fue rescatada como se sabe, por los precursores de la teoría contemporánea de la argumentación, por ejemplo, Theodor Fiebig, los tópicos, ¿no?, Perelman, lo que él llama la nueva retórica, donde sistematiza todos los argumentos de la tradición retórica, ¿no?, medieval. Toulmin, el famoso modelo de Toulmin, también es un modelo pragmático, pero material al mismo tiempo.
etc. Y también está presente en las teorías estándar de la argumentación, especialmente en la de Alexi, ¿no? Alexi, como se sabe, pues habla de las reglas de la argumentación. Pero estas reglas son reglas que son pragmáticas, como, digamos, ideales pragmáticos necesarios, condiciones, ¿no? Pragmáticas necesarias, trascendentales de la argumentación, pero también tienen un elemento moral, ¿no? Evidente. Un elemento moral que tiene que ver con ideales como la igualdad y la libertad, ¿no? en el discurso, la no contradicción, es decir, la no violación de ciertos valores sustantivos, porque hablamos no de contradicciones formales, sino valorativas, ¿no? La regla de sinceridad, la regla de la universalidad, las reglas de la carga de la argumentación, etc. Entonces, como vemos, los elementos pragmáticos pues, no están dados al margen de contenidos sustantivos, ¿no? Lo mismo sucede con los criterios de McCormick, de universalidad, ¿no? de coherencia, la idea del espectador imparcial, que él recupera de los clásicos, economistas clásicos escoceses, etc. El propio concepto de auditorio universal de Perelman, la idea de que cuando se trata de convencer, ¿verdad? Pues hay que, diríamos, dirigirse a un auditorio en el que cualquiera pudiera estar comprometido con la decisión que uno va a tomar, ¿no? Y no solo un auditorio local, ¿no? O circunstancial. En la misma línea también, pues las teorías de las virtudes judiciales, ¿no? Pues también una idea de origen aristotélico, pues va perfectamente en este sentido. Del incumplimiento de estas reglas y de estos parámetros de contenido, pues de sus implicaciones materiales y pragmáticas, deriva una noción fundamental en esta tercera dimensión de la argumentación, que es la noción de falacia, ¿no? Las falacias serían, como se sabe, pues ilícitos, ¿no? O fraudes argumentativos que, sin embargo, no parecen tales, parecen que son buenos argumentos, siendo malos, como decía Aristóteles, como la falsa moneda, ¿verdad? Y que poseen, digamos, más allá de las falacias puramente lógicas o formales, que incumplen los teoremas de la lógica y que implican un non sequitur de carácter lógico, formal, pues tienen un carácter fundamentalmente contextual y material, ¿no? Es decir, lo que es falaz depende mucho del contexto y de la situación del discurso, de la situación pragmática. Las falacias serían algo así como eventos o sucesos de la práctica cotidiana de la argumentación y de la motivación que deben ser identificadas y que deben ser contrarrestadas o neutralizadas in situ, ¿no? Es decir, cuando surgen, ¿verdad? Cuando surgen en el propio curso de la práctica argumentativa, y por eso hay que estar entrenado en los tipos de falacias, ¿no? Familiarizarse con ellas, saber identificarlas, y esto es una cosa que solo se puede aprender, pues como andar en bicicleta, ¿verdad? Practicando. Quien tiene un dominio de este asunto, pues tiene mucho ganado, diríamos, en la práctica de una buena argumentación, ¿no? Tiene una gran ventaja, diríamos. Y también hay otras muchas enseñanzas olvidadas hoy que recuperar, que aprender desde el presente en la tradición retórica, ¿no? Me voy a referir especialmente a un punto que considero importante, que es el orden y secuencia interna que tiene una buena argumentación. Si recuperamos y recordamos las partes del discurso que distinguían Cicerón y Quintiliano, pues ellos hablaban de la inventio, la dispositio, la elocutio, la memoria y la actio, ¿no? La inventio es, diríamos, la búsqueda de las premisas correctas, la invención. Entonces, la práctica de argumentar es la práctica de inventar los buenos argumentos. No están dados, diríamos, ¿no? Los casos no están resueltos ahí fuera con un cartel que diga yo soy un caso de tentativa, yo soy un caso de lo que sea, ¿no? Sino que tienes que inventar, deliberar, ¿no? Y esto forma parte fundamental de la práctica. De ahí lo que decíamos antes de que no se puede desgajar la dimensión pragmática de las otras dos, pero tampoco se puede olvidar, ¿no? Porque argumentar es una práctica, efectivamente, que tiene que llevarse a cabo. En la inventio, en la primera fase del discurso, pues los clásicos introducían la teoría, la doctrina de los estados de causa, donde
estado de causa legal, racional, etcétera, donde anticipaban perfectamente lo que hoy llamamos casos fáciles, casos difíciles, diríamos todos los problemas de relevancia, de calificación, de interpretación de prueba, que hoy llamamos casos difíciles y que determinan de qué manera pues, debemos argumentar o qué tópicos debemos usar, ¿no?, para fundar nuestra decisión. La dispositio, que es la segunda, es la organización del discurso propiamente técnica, ¿no? Digamos, esta es la que habría que entrenar como una técnica general. Implicaba estas fases en los clásicos, ¿no? El exordio, es decir, la introducción, fundamental que una buena motivación tenga una introducción adecuada, que el que la lee, digamos, anticipe los contenidos que va a encontrar en ella, ¿no? Si uno hace esto, diríamos, introduce el asunto y lo hace más fácil, más amigable para el destinatario y, por tanto, le puede convencer mejor, ¿no?, que es de lo que se trata en esta dimensión, ¿no? La narratio, pues, es los antecedentes de hecho, digamos, los hechos del caso, y me voy a centrar en la siguiente fase, que es la divisio. Me parece muy importante. La divisio es, diríamos, ¿cuántas motivaciones no ganarían hoy en eficacia y en claridad si tuvieran en cuenta estas reglas que voy a decir, ¿no? La divisio se organiza en dos géneros, ¿no? Lo que llamaban los clásicos la partitio, que es una partición, que es aquello donde uno expresa cuáles son los puntos de acuerdo y los puntos de desacuerdo con respecto a los destinatarios. Bueno, en esto estamos de acuerdo y lo expones y esto no se va a discutir porque estamos de acuerdo. Y esto es lo controvertido y esto es lo que voy a discutir. Y sobre esto va a versar mi motivación. Si uno hace esto, naturalmente gana mucho, ¿no?, digamos, en consenso, en aceptación del destinatario, porque le está mostrando puntos de contacto, ¿no?, un punto intermedio en el que no hay debate. Y esto es ganar mucho terreno. Y luego, diríamos, centrar bien la discusión sobre los puntos de discrepancia, ¿no?, que son aquellos que dan lugar al segundo género, que es la distributio, que es, en relación con estos puntos de desacuerdo, voy a tratar primero este, después este y después este, ¿no? Digamos, anticipar los puntos que vas a tratar, y esto de nuevo implica ganar mucho terreno, ¿no? Después viene efectivamente la argumentatio, que es el desarrollo de los argumentos, a favor y en contra, las refutaciones de los argumentos de la otra parte y la fundamentación de los propios. Y por último viene la peroratio, que es la conclusión. Entonces, un buen discurso tiene que tener una buena conclusión, ¿no?, un cierre. Argumentar desde esta perspectiva pragmática es una especie de ceremonia, ¿no?, una especie de ceremonia que tiene, digamos, una fase de apertura, un desarrollo pautado con unas reglas, una secuencia y un desenlace, ¿no? Bueno, y creo que ya es hora de que yo también llegue a mi propia peroratio, ¿verdad?, mi propia conclusión, y entonces lo voy a hacer, pues, parafraseando a dos clásicos también. El primero es Kant, ¿verdad? Como decía antes Clicerio, pues yo soy no solo aristotélico, sino también un kantiano, ¿verdad? Y Kant, en la Crítica del Juicio, distingue, que es una obra fundamental, la tercera de las críticas, una obra fundamental de la epistemología del juicio, en general de la facultad de juzgar, pues distingue entre juicios determinantes y juicios reflexionantes, ¿eh? Es una distinción que me parece fundamental, muy olvidada, pero muy actual desde el punto de vista de todo lo que llevo diciendo. El juicio determinante es aquel en el que la regla ya está establecida y simplemente se aplica al caso particular, ¿no? Digamos, la subsunción, diríamos, ¿no? Es así como funciona la ciencia y la moral, ¿verdad? La ciencia y la moral tienen la regla, que la da la razón, que la da el entendimiento, y el caso, los hechos a los que se aplica la ley o la conducta que el imperativo establece como obligatoria. Ahora, estas dos maneras de juzgar, diríamos, no agotarían el espacio, ¿verdad? Habría una tercera manera de juzgar, que es la manera artística, el arte. La tercera crítica versa en buena medida sobre el juicio estético, sobre el juicio artístico. Y aquí Kant introduce muchas ideas muy importantes, en mi opinión, para entender el derecho. O sea, el derecho sería entonces una práctica también, más bien artística que moral, ¿no?, en este sentido. El juicio reflexionante lo define Kant diciendo que es aquel, diríamos, en el que las reglas están dadas
¿verdad? Pero el juzgador tiene que interpretarlas y reinterpretarlas desde ciertos valores que tienen que ver con las situaciones en las que se aplica esa regla y esos valores. Si, por ejemplo, el juicio estético consiste efectivamente, como yo creo que Dworkin sacó mucho de aquí, ¿verdad?, sin decirlo, como Dworkin dice, interpretar algo es ver una práctica social a la luz de los valores que le dan sentido a esa práctica, ¿no? En el caso del arte, los valores estéticos. En el caso del derecho, los valores morales, prácticos, jurídicos, políticos, ¿no? Y entonces es importante que Kant aquí introduce el papel de la imaginación, los esquemas de la imaginación, que es lo que pone en conexión, diríamos, las reglas o las leyes con la experiencia, los conceptos con las intuiciones, ¿no?, o las ideas de la razón con las acciones morales, ¿no?, en la moral. Entonces, el juicio reflexionante tiene un carácter artístico, creativo. Y creo que esta es la mejor definición, o una muy buena definición, del tipo de juicio que sería el juicio jurídico, ¿no? La práctica de juzgar tendría mucho de reflexionante en este sentido. Esto implica, por tanto, reajustar, ¿no?, la regla, hacer ponderaciones, diríamos, ser creativos en la lectura de las reglas. Si vemos el Código Modelo de Ética Judicial Iberoamericano, en cuya redacción intervino Manuel Atienza y otros filósofos del derecho, como Rodolfo Vigo y otros, verán que esta idea de que las reglas deben ser interpretadas creativamente, pues está presente, ¿no?, contra el formalismo en general. Y esto también explica, diríamos, la complejidad que tiene el juicio jurídico, ¿no?, y la dificultad que tiene. Y aquí viene la segunda paráfrasis, con la cual ya me callo, ¿verdad?, que esta vez sí es de Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que es tarea difícil ser bueno, ¿verdad?, y que el bien, dice en la ética, es raro, bello y merecedor de elogio, el bien. Bueno, pues yo creo que efectivamente la práctica de juzgar en el derecho es la más compleja, sin duda, en el derecho, la más difícil, y entonces podemos decir igualmente que la práctica de juzgar bien, la práctica del juicio correcto, pues es rara, bella y merecedora de elogio, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, como siempre, espléndido, una conferencia magistral, llena de conceptos, con una claridad estupenda de las ideas, como siempre te caracteriza. Y yo abriría el micrófono para entrar a la etapa del conversatorio. No sé si alguien tenga algunos temas que abordar. Yo brevemente nada más diría, trataré de ser muy sintético con algunas motivaciones que realmente me han hecho reflexionar sobre diversos temas. Procuraré nada más abordar 2 o 3 porque han sido vastas las ideas que tú en una conferencia con poco tiempo has abordado de manera magistral. La primera, esta parte de primero se decide y luego se justifica, creo que es uno de los grandes problemas que se tiene en la jurisdicción en todas las materias. Es decir, frente a un caso pareciera que puede visualizarse el resultado y luego el camino argumentativo. Los letrados, los proyectistas muchas veces fijan una posición y a partir de ahí la línea tal. Es decir, pareciera entonces que la impartición de justicia es un camino armado hacia una decisión, pero que también tiene esa intención la justificación y la argumentación. Es decir, cuando nos decantamos por A o por B, entonces tratamos de fortalecer el camino para A o para B. Aquí el tema es que muchas veces en la técnica argumentativa se suele tomar lo que sirve para el argumento y discriminar lo que no. Y que quizá ahí estaríamos frente a un planteamiento ético de cómo planteamos las posiciones encontradas o cómo resolvemos estas controversias a partir de los diversos argumentos que también pueden existir o estar presentes para soportar no la tesis sino la antítesis. Bueno, ¿cómo se hace derecho comparado o lo que se ha denominado derecho comparado?
es buscar a determinadas características o sentencias que guardan determinadas características para llegar a una conclusión, ¿no? Como dicen algunos críticos del derecho comparado, que desde luego no comparto la afirmación, pero es bastante sugerente cuando dicen, voltean a ver una multitud y si lo que requieren es una persona con rasgos asiáticos, les toman de esa multitud que les sirve para la conclusión o para el fin. Y si lo que buscan es algo diferente, basta voltear a ver el mundo y escoger la sentencia que es justamente el anillo al dedo para llegar a tu justificación. Bueno, por ejemplo, ahí lo que nosotros hemos sostenido, que el derecho comparado tiene que hacerse bajo reglas de contraste. Es decir, si hay diversas sentencias sobre el mismo caso en el que se han tomado caminos diferentes, se tienen que exponer el por qué tomo una y no la otra y por qué he decidido, ¿no?, justificar en razón de A y B, pero no ocultando a B, sino poniéndolo de manifiesto. Claro, estamos frente a un trabajo titánico porque de por sí la función judicial es compleja en un proyecto, además que con la tendencia es que sea sintético, con lenguaje ciudadano y tal, pues dediquemos tiempo a los elementos comparativos de contraste cuando tenemos argumentos que pudieran estar de manera evidente en un sentido contrario a la sentencia. Bueno, estos son los grandes retos que creo que tiene la función judicial desde esta perspectiva del primero se decide y luego se justifica. Tal. Lo otro es generar todo un camino de motivación para llegar a una conclusión, pero de alguna forma el saber hacia dónde va el barco pues es fundamental para la argumentación. Yo diría, difícilmente alguien podría realizar una sentencia si no sabe a dónde va, ¿no? Es decir, más o menos sabemos a qué puerto vamos cuando decidimos levantar el ancla. Es decir, hemos estado estudiando el asunto, levantamos el ancla y decimos, vamos a elaborar la sentencia. Y empezamos a caminar, ¿no?, paso a paso hasta llegar al puerto final. Bueno, si no tenemos certeza a dónde vamos a llegar, es un poco complicado también construir un elemento elementos de justificación. Luego, la parte que a mí me llama mucho la atención es cómo siempre se ha abordado desde la filosofía del derecho y las teorías de la argumentación estos desajustes valorativos de las reglas. Decimos casos fáciles, casos difíciles. Casos fáciles, la regla aplica, no plantea un problema moral, no tiene complejidades frente a los valores, es una regla, te sirve para resolver el caso, es más, es válido el silogismo lógico-deductivo, premisa mayor, premisa menor, conclusión, no te compliques la vida, juez, este es un caso fácil. Es más, cabe la norma, cabe la regla, aplicas y se acabó el asunto, caso fácil. Pero hay un amplio margen de discrecionalidad o de subjetividad para determinar cuándo hay un desajuste valorativo de una regla. Porque basta meterle un problema moral a un caso fácil para que se convierta en un caso difícil. Que es lo que luego decimos en la jurisdicción, ve montañas en llanito, es decir, el asunto estaba llano y le ha metido una serie de problemas y de piedras a su proyecto o a la sentencia que ha convertido el caso fácil en un caso difícil. Y en ocasiones porque hay diferentes visiones para entender el desajuste valorativo de las reglas. Decimos, es que esa regla parece fácil, muy bien. O se aplicó así durante muchos años y nadie había puesto un elemento de moralidad en la regla, ¿no? O sea, una regla cualquiera. Está prohibido vender alcohol a menores de 18 años. No nos ha presentado nunca un problema. Pero cuando alguien empiece a analizar moralmente la regla y decir, ¿por qué 18 años y no 16? ¿Y por qué no 21 cuando dicen los neurólogos que está la madurez cerebral y tal, y el alcohol y tal? Y si nosotros empezamos a analizar todas las reglas con elementos de moralidad, no sé cuántas reglas queden, ¿eh? O sea, el tema es quién define quién es un caso fácil o un caso difícil. Pareciera que no es solamente los desajustes valorativos de las reglas, sino es el amplio margen de discrecionalidad que tiene quien decide o quien propone una decisión respecto a un caso
específico. Bueno, creo que ahí podríamos decir que hay desajustes valorativos en las reglas que son evidentes. Una regla que rompe con el principio de igualdad totalmente, ¿no? La sucesión de la corona será para el hijo varón mayor y las mujeres mayores, podríamos decir, bueno, es una regla de sucesión de la corona que si yo la contrasto con valores y principios, como el principio de igualdad, el hombre y la mujer, podría llegar a una conclusión tal, puedo hacer de ese caso un caso interesante. Bueno, pero parece que hay desajustes valorativos en las reglas que son evidentes, que brincan, al juzgador le brincan y entonces tiene que analizar ese desajuste valorativo. Pero hay otros que no son evidentes, ¿no? Entonces, desde este planteamiento, frente a los desajustes valorativos no evidentes, apostamos por el formalismo y el silogismo de la lógica deductiva en beneficio de la estabilidad institucional del derecho, o hacemos un planteamiento de tratar de superar argumentativamente ese desajuste valorativo no evidente, pero en el camino argumentativo pueden irse levantándose los velos o las barreras que inicialmente nos hacen no ver ahí un elemento complejo. Bueno, no, un tercer elemento, un poco para no apropiarme del micrófono, las razones de corrección del derecho, es decir, analizamos el derecho, decimos, este derecho desde una perspectiva de corrección debe ser así y no así. Pero muchas veces tenemos un cúmulo de elementos probatorios en un sentido, es decir, aplicando el derecho tal y como está configurado, la valoración probatoria que pudiésemos hacer nos lleva a un camino específico. Pero si yo pongo elementos de corrección en el derecho, el cúmulo probatorio puede orientar el sentido hacia tal. Entonces, aquí la reflexión en la práctica judicial siempre es corrección del derecho versus valoración probatoria, ¿no? Es decir, hacia dónde, porque la corrección del derecho pareciera que muchas veces es un elemento que se puede analizar de mejor manera en abstracto, pero frente al caso con el cúmulo probatorio, siempre podemos llegar a encontrar en algunos casos específicos esta posible controversia entre corrección del derecho y evaluación probatoria y cómo condiciona entonces el camino de la corrección hacia cómo considerar qué pruebas te pueden servir para justificar de mejor manera el tema. Bueno, has planteado, como digo, una conferencia extremadamente sugerente con muchísimos temas que dan para el debate. Yo solamente me quedaría con estos tres y si luego en una segunda ronda puedo abordar 2 o 3 temas más, con mucho gusto lo haría porque he quedado encantado con la diversidad de los aspectos que nos has planteado aquí sobre la función judicial. Muchas gracias. Sí, no sé si te contesto ahora o sí. Bueno, son puntos centrales los que has señalado. Claro, aquí está en cuestión el primer punto, ¿no? Lo de decidir y justificar, ¿no? Claro, si se plantean términos de falso dilema, digamos, ¿no? O sea, o justificamos o decidimos, digamos, al margen de justificación, entonces creo que se introduce mucha confusión. Obviamente hay una disociación de los dos elementos. Los dos elementos son disociables, ¿no? Decía un juez muy famoso que cuando un juez que le daba un consejo a un juez joven, ¿verdad?, que empezaba su trayectoria, le decía, no motives nunca un juez anglosajón, no motives nunca tus decisiones. No te esfuerces demasiado en motivar, porque incluso cuando tengas razón en la decisión, puedes equivocarte en la motivación, ¿no? Entonces esto, digamos, es una forma de ilustrar que la decisión, bueno, y la propia existencia de votos discrepantes, etcétera, demuestra que las dos cosas son disociables. Las razones, claro. Son, digamos, dos. Ahora, la cuestión es si debemos entenderlo como alternativas. Yo creo que no. Creo que ese es el error un poco del realismo, digamos, extremo, ¿no? Si lo entendemos como un proceso práctico, entonces en ese proceso práctico están presentes las dos cosas. Están presentes, por supuesto,
prejuicios, no solo en un sentido negativo, sino en un sentido positivo, es decir, precomprensiones del caso, que un juez que lleve muchos años pues son distintas de un juez novato, ¿no? Naturalmente, el juez que tiene oficio, pues cuando ve un caso ya inmediatamente ve por dónde va el asunto, como tú decías, ¿no? Ve el norte, prima facie al menos, ¿no? Y entonces la distinción entre caso fácil y caso difícil también tiene que tener este correctivo. No son casos fáciles o difíciles así en abstracto, sino también depende de, para un juez novato todos los casos son dificilísimos, seguramente, ¿no? Y para un juez experimentado, pues la mayor parte de ellos son fáciles, ¿no? Ahora, la cuestión es que si lo ves como un proceso, entonces, diríamos, es una espiral, más que una alternativa, es una espiral en donde los prejuicios, las intuiciones, el pensamiento rápido que dice Kahneman, ¿no? Las intuiciones, en todos los sentidos de la palabra, ¿verdad? Pues están presentes. Los juicios de valor, por supuesto, están presentes. La cuestión es que eso, diríamos, implica un refinamiento del juicio, sobre todo cuando tienes que ponerlo en el texto, cuando tienes que justificar, porque ahí ya es donde se filtran las razones que realmente deciden el caso y que lo deciden en el sentido de que lo justifican correctamente, ¿no? Y entonces, diríamos, hay que mantener la distinción entre descubrimiento y justificación, pero en el sentido de hacerla converger. Y el ideal de la motivación, tal como está configurado, pues implica algo más que meramente citar la norma que consideras aplicable o que invocar un razonamiento lógico, ¿no? Esta norma es aplicable y listo, ¿no? Implica algo más. Y en ese algo más, pues no todo lo aguanta el papel, ¿no? Yo creo que este es un poco el asunto. Entonces, el contexto de justificación es la manera de reconstruir el contexto de descubrimiento, digamos, aceptable. Claro, si un juez es racista, pues no puede poner la sentencia, naturalmente, ¿no? Pero un juez racista seguramente no es un buen juez, no está motivando nunca, o está haciendo falsas o hipócritas motivaciones, si se trata de un caso en el que sea relevante esa condición, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, por supuesto, hay intuiciones que orientan y, sin embargo, lo relevante para el derecho es cuál es el compromiso que el que hace la motivación asume en primera persona con respecto a las razones que, según el derecho, en tercera persona, son las que deben gobernar este caso. Entonces, este es el contexto de la justificación. Y entonces, ahí lo que tú potencialmente puedas decidir, pues ya está muy seleccionado y está muy filtrado, ¿no? Ahora, estoy de acuerdo pasando al segundo punto, con lo que dices de que no hay que llegar a pensar que todos los casos son difíciles, ¿no? Se pueden convertir en casos difíciles nada más que introduciendo, diríamos, el factor moral relevante, ¿no? En un sistema constitucional los derechos se pueden proyectar sobre cualesquiera situaciones de 1000 modos distintos y entonces para algunos, efectivamente, la única función del juez es moralizar todo el derecho a la luz de lecturas materiales de los derechos y desconocer lo que digan las reglas, ¿no? Es decir, que todos los casos serían difíciles o convertibles en difíciles, a priori. Esto sería una manera equivocada, en mi opinión, de entender la argumentación en el derecho, en un Estado constitucional, ¿no? Porque, para empezar, olvida que no todos los juicios de constitucionalidad son equivalentes en función del lugar en el que el juez está situado, ¿no? Los juicios que profundizan los desajustes son más bien juicios de tribunales superiores que juicios de tribunales de primera instancia, ¿no? En donde se tiene que dar, diríamos, relevancia a las reglas. Sin reglas no hay legalidad, sin legalidad no hay Estado de Derecho. Entonces las reglas juegan un papel esencial en cualquier derecho. No puede haber un derecho solo basado en principios y que a través de ellos, digamos, se conviertan transparentes absolutamente a las reglas. Eso es un error. Ese es el error del principialismo ingenuo, digamos, del iusmoralismo, de muchos neoconstitucionalismos, ¿no? Ahora, la cuestión es qué quiere decir aplicar justificadamente una regla. ¿Quiere decir resistir siempre a cualquier consideración de valor? Yo creo que no. Creo que la aplicación racional de las reglas no puede fundamentarse como se hace habitualmente, por ejemplo, Schauer, ¿no? En la idea de que el aplicador debe poner al margen los juicios de valor y debe limitarse a
aplicar la generalización de la regla y solamente en casos en los que haya un desajuste extraordinario pueda apartarse de ella, ¿no? Creo que esta tesis es demasiado formalista todavía. Entonces, más bien lo que sucede es que hay muchas maneras de presentar una regla como literalmente aplicable que, sin embargo, siguen haciendo entrar a los valores constitucionales. Pero no solo para corregir la regla ilimitadamente, en el sentido del principialismo, sino también para considerarla justificada como tal regla a la luz de los valores constitucionales en juego. Pero entonces ahí no aplicas un silogismo meramente, no es un razonamiento formal, es un razonamiento en el que tú, diríamos, te tomas en serio la argumentación del legislador. Porque si vemos esto con un poco más de amplitud, nos damos cuenta de que si el juez tiene que regresar de reglas a principios, es porque el legislador antes ha tenido que ir de principios a reglas. Entonces, digamos, hay una continuidad entre dos maneras de argumentar, digamos, una que implica un acto único para miles de decisiones que van a venir después, de todos los jueces, y luego una decisión singular de cada juez a la luz de un caso. Entonces, si tenemos en cuenta este cuadro más general de la argumentación en el derecho, nos damos cuenta de que es un error pensar que cualquier deliberación material de los jueces, creativa, en el sentido que decía al final, es un atentado o una puesta en riesgo del Estado de Derecho, ¿no? Puede ser todo lo contrario perfectamente. Por cierto, esto ya lo vio también Aristóteles. Aristóteles es el primer teórico de un estado de reglas rígido. Aristóteles defendió por primera vez el estado el nomos, la teoría del nomos, el estado de derecho basado en reglas que él entendía, pensaba en el estado naturalmente del sistema jurídico ateniense, que era un desastre, ¿verdad?, en reglas rígidas que le digan al juez lo que tiene que decidir, que establezcan relevancia, ¿no?, tesis de relevancia cerradas, y que el juez tiene que aplicar literalmente, y que esa es la función del juez. Lo que pasa es que al mismo tiempo decía, claro, naturalmente esto no excluye la idea de la equidad razonable, es decir, que cuando el caso se descoyunte respecto de la regla y vayamos a decidir cosas que el propio legislador no aceptaría, entonces tengamos que introducir una corrección, ¿no? La equidad es una corrección de la ley en este sentido. Pero no implica sustituir a la ley, no implica la equidad como apartarse del derecho, sino todo lo contrario. Significa fortalecer la regla, aunque sea introduciendo excepciones que la hagan más precisa y más perfecta, ¿no? La famosa imagen de la regla de plomo de los constructores lesbios, ¿no?, de la isla de Lesbos, dice Aristóteles, para construir cada roca que necesitamos, cada piedra para la casa, pues lo que hace el arquitecto, el constructor, es ir a la cantera con el molde en una regla de plomo que es flexible y se adapta al perfil de la piedra. Entonces vas con ella a la cantera y eliges la piedra que encaje, ¿no? Entonces, decía él hablaba de los decretos, pero se puede aplicar a las reglas también, ¿no?, a las leyes. Las reglas tienen que ser flexibles para que cumplan con su función. Entonces, el asunto del formalismo, diríamos, va por ahí, ¿no? El formalismo tiene dos acepciones. Una acepción positiva, que es desconocida por los efectos desastrosos de la acepción negativa, ¿no? Pero el formalismo está justificado, naturalmente. Es decir, las reglas son formas, y son formas que realizan valores a gran escala, valores como la igualdad, ¿no?, la igualdad ante la ley, en la aplicación de la ley, la uniformidad de ciertos derechos a escala general, a través de las decisiones de los jueces. Entonces, sin esas reglas entendidas así, formalmente aplicadas de manera uniforme, no hay Estado de Derecho. Pero claro, el formalismo injustificado, el formalismo que justamente interrumpe la conexión entre las reglas y la racionalidad de las reglas y sus fines justificados, es lo que hay que descartar, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo. Y, por supuesto, tiene mucho que ver también con todo esto el caso. El caso es la madre del cordero de la argumentación, no me cabe la menor duda, porque lo que determina la interpretación, el norte, como tú decías, de la decisión, ¿no?, es el tipo de caso que tenemos, ¿no? Y entonces, ahí yo creo que también hay muchas cosas que decir todavía, ¿no?, en relación con que los realistas como Frank y otros, ¿verdad?, dijeron mucho al respecto, ¿no?, en clave escéptica, pero creo que hay mucho que decir en clave no escéptica, sobre la interpretación de los casos, la interpretación, no la prueba, sino la interpretación de los casos, ¿no?, en términos de valores. Y por último, el tercer aspecto, no cabe entender muy bien a qué te referías con ese contraste entre corrección
y valoración de la prueba, ¿no? No sé si me puedes aclarar un poco. En el derecho punitivo siempre se resuelve conforme a pruebas, ¿no? Se acredita el hecho, ¿tá? La culpabilidad. ¿tá? En el caso de la sala especializada, tiene un régimen sancionador electoral. Prácticamente hay pocos asuntos en los que podemos hacer un argumento sobre el punto de derecho, ¿sí? Sino prácticamente todo se circunscribe a valoraciones respecto a la infracción. Luego se puede hacer una serie de valoraciones respecto a los límites de la libertad de expresión o a cómo determinados derechos humanos están implícitos en el modelo de comunicación política, como el interés superior de la niñez, la violencia política y tal. Pero cuando tenemos una serie de hechos acreditados, debidamente acreditados, para justificar, por ejemplo, la comisión de una infracción, si se hace un análisis de la corrección de la regla, de los elementos que tiene la regla para considerar ese hecho como infracción, en la medida en la que se genere una interpretación respecto a un concepto de corrección de la regla, eso precondiciona la forma de valorar el elemento probatorio, ¿no? Sí. Sí, o sea, te refieres, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con, en el derecho penal, pues el bien jurídico, la afectación del bien jurídico, por ejemplo. Sí. Bueno, por supuesto, ¿no? Me estoy acordando de un caso, no sé si lo comentamos el otro día, ¿no? En el diplomado, un caso que se dio en Alicante justo un par de semanas antes de yo venir a México. Una pareja de indigentes entra en los almacenes de un conocido supermercado, rompe la cerradura, ¿verdad? Y roba una serie de alimentos que estaban en unos contenedores para ser destruidos, ¿no? Alimentos caducados, digamos, no era basura, pero eran alimentos destinados a ser destruidos. Entonces, claro, el tipo aplicable es el tipo de robo, porque hay fuerza en las cosas, ¿no? Y las pruebas son claras y conduce naturalmente a determinar un juicio de culpabilidad, ¿no? Esto fue lo que pensó el fiscal, ¿no? El fiscal pedía la pena máxima, que eran 6 años, me parece, ¿no? Por este acto, por este hecho. La cuestión es, ¿hay algún juicio de corrección, en los dos sentidos que tiene la palabra, ¿verdad? El sentido de lo correcto y de corregir, que sea relevante respecto de este juicio que hace el fiscal? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que es obvio que sí. Y que no se puede considerar este caso como un caso tipo de robo, homologable a cualquier otro, es decir, que no tenga elementos diferenciables. Por ejemplo, naturalmente, la afectación del bien jurídico, la propiedad, es mucho menor si hablamos de un caso en el que los productos iban a ser destinados a ser destruidos y que, digamos, los que los roban pues son indigentes, ¿no? Entonces, ese juicio de corrección debería implicar una atenuación, naturalmente, de la responsabilidad. No digo que una exención, ¿verdad? No digo que no se aplique, pero que no. Entonces, la corrección o incorrección tiene que ver con los juicios que son juicios de justicia, sin más, en el sentido aristotélico. Son juicios de reparación o de distribución de los derechos y de los bienes en juego. Entonces, aquí esto también Carlos Nino, por ejemplo, lo mencionaba, ¿no? A la hora de interpretar los tipos penales tienes que hacer juicios de valor acerca de en qué medida, respecto de este caso, está afectado el bien jurídico, porque eso forma parte del perímetro de la licitud o la ilicitud del hecho, ¿no? Entonces, yo diría que quien se ciega a esos juicios de corrección está incurriendo en una práctica formalista, claramente. Y bueno, no sé si te he contestado más o menos, ¿no? Si no hay algún comentario, duda, pregunta adicional, yo voy a entregarle un reconocimiento al doctor Jesús Vega, en representación de las magistradas
y su servidor que integramos esta sala especializada, también con el agradecimiento del personal de este órgano jurisdiccional por esta extraordinaria conferencia. Muchas gracias. Y en espera que este sea el inicio de más encuentros con el doctor Jesús Vega y la jurisdicción electoral mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.